Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 20 parte 1. El profesor Jane Colbert frunció el ceño mientras contemplaba el enorme edificio de varias plantas que se extendía ante él. A su lado, agachada tras uno de los muchos coches abandonados que rodeaban el complejo, estaba Kirche. Respiraba con dificultad, intentando mantener la calma mientras apuntaba con su varita a la entrada. Pero, a juzgar por el temblor de su mano, le resultaba difícil. Colbert respiró hondo y le tocó suavemente el hombro, lo que la hizo sobresaltarse ligeramente. Tras mirarle a los ojos, Kirche respiró hondo y logró recuperar gran parte de la compostura. Su brazo aún temblaba mientras lo apoyaba sobre el capó del sedán rojo brillante, pero estaba mejor que antes. Colbert asintió para sí mismo y volvió a centrar su atención en el edificio, observando cómo Agnes, Suero, Marion y Wardes terminaban de preparar su trampa. El resto del grupo los cubría desde todos los ángulos, apuntando sus varitas o armas de fuego hacia la entrada desde detrás de otros vehículos abandonados. Echó un vistazo al letrero cercano que decía Centro Comercial de Raccoon City, y a otro letrero encima de la sección donde se encontraban que decía Sears. Habían seguido el rastro de Louise hasta ese centro comercial, guiándose por Derflinger. Al principio, él no entendía muy bien que era un centro comercial, pero tras su primera incursión en el edificio, dedujeron, por la cantidad de tiendas que lo llenaban, que se trataba de un mercado entero concentrado en un solo espacio. Era bastante ingenioso, en opinión de Colbert, por no mencionar más eficiente que un centro comercial normal. Pero mucho más importante que el propósito aparente del centro comercial era quién estaba dentro. No habían avanzado mucho cuando empezaron a notar los cuerpos, tanto inertes como animados. Pronto se dieron cuenta de que el centro comercial estaba lleno de cientos de zombies, al menos, lo cual, si aquello era realmente un mercado antes del brote, tenía todo el sentido del mundo. Si Louise no hubiera pasado por allí antes, el grupo de rescate simplemente habría dado media vuelta y se habría marchado. Pero Louise había pasado por allí, y necesitaban saber a dónde había ido después. Mientras intentaban descifrar cómo manejar la situación, a Marion se le ocurrió el plan de acción. Como ella misma explicó, cuando uno está de caza, a veces lo mejor es atraer a la presa en lugar de al revés. Una de las cosas que habían aprendido hasta el momento sobre los muertos vivientes que asolaban Raccoon City era que se sentían atraídos por el sonido. Si creaban una distracción lo suficientemente grande, podrían atraer al menos a la mayoría de los zombies al exterior, donde podrían eliminarlos sin peligro. Karin estuvo de acuerdo con el plan, y después de que el barón Bailey y el caballero Cazenave conjuraran y reforzaran muros para proteger sus flancos y retaguardia, comenzaron a mover con cuidado varios coches cercanos con luces intermitentes frente a la entrada de Sears. Tras lo sucedido la última vez que sonó una de esas alarmas, supusieron que varias serían suficientes para llamar su atención. Una vez que el último coche estuvo en posición, todos, excepto Agnes, corrieron de vuelta para reunirse con los demás. Agnes, mientras tanto, desenvainó su espada y, cuando sus compañeros estuvieron listos, comenzó a golpear los cristales. La hoja, reforzada mágicamente, logró agrietar y hacer añicos el material, activando las alarmas y llenando el aire con una sirena ensordecedora. Con cada golpe, el ruido aumentaba, no solo proveniente de los vehículos, sino también del interior del edificio, donde las hordas de muertos vivientes se agitaban. Cuando la alarma del último vehículo se activó, Agnes corrió de vuelta a toda velocidad. Saltó y se deslizó sobre el capó de un sedán, sacando su rifle de palanca al aterrizar al otro lado y apuntando hacia la entrada. «Esperen mi señal», ordenó Karin, y su voz resonó mágicamente a través del estacionamiento mientras una pared de muertos vivientes comenzaba a presionar contra las puertas de cristal. Sus voces eran amortiguadas pero aún inquietantemente audibles. Pronto la masa creció demasiado y el cristal se hizo añicos, permitiendo que los zombies avanzaran. Los primeros cayeron al suelo, pero los que venían detrás no les prestaron atención y los pisotearon. Colbert perdió rápidamente la cuenta después de que emergieran las primeras docenas, todos con diversas heridas y en distintos estados de descomposición. Le ardían las fosas nasales por el hedor a muerte que traía el viento, y los gemidos de los zombies le helaban la sangre. Aún así, mantuvo la compostura, apuntando con su bastón hacia adelante y con un hechizo listo para salir de sus labios. Un instante, luego otro. La espera de la señal de Karin se hizo eterna. Con cada segundo que pasaba, surgían más y más zombies, dirigiéndose directamente hacia las alarmas del coche.
Detrás de él, oía enjambres de muertos vivientes intentando derribar los muros mágicos que habían erigido, pero por suerte, hasta el momento resistían. No durarían para siempre, pero para cuando los zombies lograran derribarlos, el grupo de rescate ya se habría marchado si todo salía según lo previsto. Finalmente, cuando el número de zombies superó al menos el centenar, Karin dijo: «Allemand, fuego». Colbert miró de reojo al hombre del hacha, que apretaba el lanzagranadas contra su hombro con todas sus fuerzas. Se notaba que estaba nervioso mientras apuntaba, consciente de su potencia gracias al vídeo que habían visto antes. Era la primera vez que lo disparaba, y nadie sabía con certeza qué ocurriría. Aún así, Eugene se armó de valor, plantó los pies firmemente en el suelo y apretó el gatillo. Se oyó un fuerte golpe al lanzarse la granada, y aunque parecía haber bastante retroceso, Eugene se sorprendió al comprobar que no era ni de lejos el cañón que se había imaginado. Entonces la granada impactó contra la masa de vehículos, provocando una fuerte explosión. La gasolina dentro de los coches se incendió, consumiendo todo a su alrededor en una enorme bola de fuego. Sin mediar palabra, los demás abrieron fuego. Una cacofonía de disparos llenó el aire. Los plebeyos disparaban sus armas en ráfagas cortas y controladas, tal como se les había indicado. Sin embargo, los magos eran quienes llevaban la peor parte. Kirche, Colbert y el caballero Fabre lanzaban amplias y calientes llamaradas que incendiaban todo lo que tocaban. Wardes electrocutaba a objetivos individuales con rayos, y Tabitha congelaba a más desde su posición elevada en Silpid. El barón Bayui conjuraba golems de hormigón que corrían hacia los zombies y los convertían en una masa carnosa y roja, mientras que el caballero Fabre conjuraba apresuradamente pequeños muros para hacerlos tropezar e impedir que se dispersaran. Mientras tanto, la duquesa Valier lanzó potentes martillos neumáticos contra los no muertos, destrozando sus cuerpos y esparciendo sus miembros en las 4 direcciones cardinales. En cuestión de instantes, una horda de cientos de personas quedó reducida a la nada. Karin dio la orden de alto el fuego, y aunque Kirche tardó un momento en obedecer, pronto todo el apacamiento quedó en silencio. Lo único que se oía era el crepitar del fuego y a los zombies intentando derribar las paredes que tenían detrás. «Creo que por ahora estamos bien», decidió el vizconde Wardes, y Karin asintió en señal de aprobación. «Formen filas y entren», ordenó Karin mientras abría camino junto a Julio, con Agnes y Wardes a sus lados. Silpid descendió al suelo, dejando a Tabitha en el suelo antes de volver a alzar el vuelo. Al mismo tiempo, Julio añadió: «Manténganse atentos. Podría haber más adentro». Colbert frunció el ceño brevemente antes de asentir, comprendiendo. Por mucho que deseara creer que habían logrado atraer y matar a todos los zombies del centro comercial, dado su tamaño, no había garantía de que eso sucediera. Había abominaciones no muertas en cada esquina, en cada calle y en cada edificio que encontraban en Raccoon City. No solo humanos, sino también perros, gatos, incluso una bandada de cuervos que casi atacó a Tabitha y Silpid si Karin no hubiera reaccionado a tiempo para ahuyentarlos. Raccoon City era una verdadera necrópolis, una en la que estaban atrapados hasta que encontraran a Louise o hasta que pasara el tiempo suficiente para que el Papa los trajera de vuelta. Hasta que regresaran a salvo a Trista Inn, era evidente que debían ser lo más observadores y cautelosos posible. Cualquier otra cosa les acarrearía una muerte segura, o algo peor. Con eso en mente, el grupo de rescate siguió a Agnes y Julio al interior, ambos con las armas en alto y apoyadas en el hombro. Inspeccionaron la zona inmediata y, una vez que dieron la señal de que todo estaba despejado, los demás se unieron a ellos. Lenta y silenciosamente, se adentraron en la tienda abandonada, iluminada únicamente por pequeños conjuros lanzados por los magos. «Veo muchos agujeros de bala aquí», comentó Suero al pasar junto a un mostrador de cristal roto repleto de joyas inservibles. «Y cadáveres. Alguien se lo pasó en grande». «Sí, ni que lo digas», respondió Laurette de Peltier mientras esquivaba con cuidado las decenas de cuerpos que cubrían el suelo de baldosas manchado de sangre. «Vimos ese puesto militar afuera. Quizás tenía algo que ver con eso antes de que los invadieran. Quizás, o podría haber sido otra persona. En cualquier caso, tengo la sensación de que la mayoría de los zombies que habitaban este lugar ya estaban muertos cuando llegamos. Menuda suerte». Una parte de Colbert no quería pensar en eso, pero la otra sabía que era una deducción lógica. Al fin y al cabo, según todos los indicios, este brote llevaba activo alrededor de una semana. Era lógico que este centro comercial hubiera sido escenario de combates durante ese tiempo. ¿Crees que Louise pasó por aquí antes o después de eso?», preguntó Kirche en voz baja.
Tenía que ser después. Louise jamás intentaría pasar por aquí con todos estos zombies alrededor, insistió el barón Bayui. O bien logró escapar antes de que la situación empeorara tanto, señaló Tabitha. O, si alguien la está persiguiendo, se desesperó y no tuvo otra opción. Hay mucho que desconocemos, así que es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Tabitha tenía razón, Colbert lo sabía, y eso era lo que más le dolía. Quizás más que los propios zombies, era su desconocimiento general de la situación y del entorno en el que se encontraban lo más peligroso. Necesitaban saber más, pero con el tiempo en su contra, no podían quedarse de brazos cruzados. Cuanto más se demoraran, más probable era que ellos o Louise murieran. Suponiendo que Louise no estuviera ya muerta, algo en lo que Colbert intentaba no pensar. Al salir del edificio de Sears y entrar en el centro comercial, con la mitad del grupo en la planta baja y la otra mitad en la primera, pudieron ver decenas de tiendas alineadas a lo largo de las paredes. Era evidente que se trataba de un mercado autosuficiente que vendía una gran variedad de productos. Algunos le resultaban familiares, como cosméticos, juguetes o ropa. Otros, en cambio, le eran completamente desconocidos, como las tiendas de electrónica. Una tienda en particular, llamada Radio Shack, tenía agujeros de bala en los cristales. Pero, aparte de los cientos de cuerpos que yacían en el suelo, el centro comercial estaba completamente vacío. Tabitha, mira toda esta ropa. Nunca había visto tanta, señaló Kirche al pasar frente a una tienda llamada Gap. Vencida por la curiosidad, Kirche entró con cautela y comenzó a acariciar la ropa de mujer que ofrecían. Esta tela, es tan suave, pero no creo que sea lana ni seda. ¿Algodón, tal vez? No sé, no creo que ahora sea el momento de ir de compras, Kirche, le reprochó Tabitha suavemente a su amiga, pero Kirche negó con la cabeza. No, no. Es solo que, de nuevo, nunca había visto tantas juntas, y además de tantos colores, reiteró Kirche, señalando una etiqueta de precio. Además, aunque no sé cuánto vale uno de estos dólares, según los precios de otros artículos que he visto, no creo que $20 sea mucho. Me da la impresión de que aquí la gente puede permitirse comprar toda la ropa que quiera. Colbert frunció los labios pensativo, y entonces se dio cuenta de que su alumno tenía razón. No era raro que la nobleza tuviera armarios enteros, pero eso se debía a que eran lo suficientemente ricos como para permitírselo. Para la gente común, sin embargo, la historia era muy distinta. No tenían ni el espacio ni el dinero para gastar en más de lo necesario. Eso significaba que la mayoría tenía uno o dos, quizá tres conjuntos de ropa que podían usar según la época del año. Pero aquí, en Estados Unidos, las cosas eran claramente diferentes. No solo en Gap, sino en todas las demás tiendas de ropa por las que habían pasado, parecía que la fabricación y venta de ropa se había convertido en una verdadera industria. Si sus sospechas eran correctas, era una prueba más de lo avanzado que estaba este mundo en comparación con el suyo. Sea como fuere, mantengo mi postura. No debemos distraernos con esto, insistió Tabitha, aunque ella misma contemplaba una chaqueta limpia que contrastaba fuertemente con la ropa y la armadura cubiertas de sangre con las que habían llegado. Eso hizo que la mente de Colbert se acelerara, y luego dijo, en realidad, creo que sería una buena idea que buscáramos algo en lo que transformarnos. ¿De verdad? ¿Por qué? Preguntó Kirche, claramente sin importarle pero tampoco comprendiendo el razonamiento. Toda nuestra ropa está hecha un asco, cubierta de sangre y quién sabe qué más, señaló Colbert. Puede que no sepamos mucho sobre la causa de esta plaga, pero si realmente se trata de una enfermedad, probablemente sea mejor no usar ropa contaminada. Tabitha y Kirche abrieron mucho los ojos al oír la revelación, pues claramente no lo habían considerado antes. Al mirar sus túnicas y pantalones, hicieron una mueca antes de que Kirche se girara de inmediato, empezara a agarrar lo que tuviera a mano y anunciara. Creo que eso es un vestuario. Voy para allá. Te acompañaré, respondió Tabitha, examinando también las ofrendas antes de reunirse con su amiga. Colbert esperó pacientemente en la tienda, sin moverse, hasta que sus alumnos confirmaron que no había nadie más. Asintiendo para sí mismo, salió brevemente y llamó a la duquesa Valiere, amplificando mágicamente su voz para explicarle la situación. La duquesa comprendió de inmediato y coincidió con su evaluación, ordenando al resto del equipo que buscara lo que pudieran en las tiendas cercanas. Una parte de Colbert se rió de la ironía. Su plan original era vestirse con ropa local para pasar desapercibidos. En cierto modo, seguían haciéndolo, solo que ahora por una razón completamente distinta.
De vuelta adentro, Colbert empezó a mirar en la sección de hombres de Gap, cogiendo varios pantalones de una tela azul resistente pero duradera, que por la etiqueta parecía llamarse denim. Había muchos pantalones cortos que le llegaban hasta los muslos, pero pensó que lo mejor sería cubrirse lo máximo posible. Tras encontrar el par que le quedaba bien, lo que demostraba una vez más lo producidas en masa que estaban estas prendas, encontró una camisa blanca con la palabra Gap estampada, un jersey de cuello alto azul marino de manga larga, unos calcetines blancos de tubo y unas botas que le sentaban bastante bien. Satisfecho con su compra, entró en un probador cercano, se quitó la ropa cubierta de sangre y la dejó a un lado. Conservando únicamente la cota de malla y la armadura improvisada que habían recogido previamente, se puso su ropa nueva y limpia, y luego, como por arte de magia, recogió el atuendo viejo para desecharlo correctamente. Mientras dejaba la ropa contaminada fuera de la tienda, Tabitha y Kirche salieron también de su probador. Ambas llevaban pantalones vaqueros y botas gruesas, así como chaquetas gruesas con capucha y bolsillos en el pecho con la inscripción Gap. La de Tabitha era azul marino, mientras que la de Kirche era de un amarillo brillante. Colbert les echó un vistazo rápido, asintió con aprobación y les hizo un gesto para que lo siguieran afuera. Mientras lo hacían, observó cómo los demás salían de las tiendas cercanas, todos con ropa nueva. La mayoría vestía de forma sencilla, pantalones y chaquetas vaqueras. Las de Agnes y Marion tenían un estampado de bosque, casi como si estuviera pensado para camuflarlas con el entorno, mientras que Karen llevaba una chaqueta de cuero marrón oscuro sobre una camisa roja. Suero vestía de forma similar, solo que su camisa era marrón y su chaqueta verde bosque. Wardes llevaba una chaqueta vaquera azul oscuro sobre una camisa negra, y el resto lucía sudaderas con capucha de diferentes colores y marcas. «Tomen esto», gritó Agnes mientras les lanzaba unas mochilas a Kirche y Tabitha. Comprendiendo la intención, las dos estudiantes se pusieron las correas al hombro, sintiendo el peso de todos los suministros que la veterana mosquetera ya había metido dentro. Sin embargo, al hacerlo, todos se detuvieron al oír otra violenta tos proveniente de Alphonse de Aguet. Todos voltearon la cabeza, y Colbert notó que las manos de los plebeyos se acercaban lentamente a sus armas, mientras Gabrielle intentaba ayudar a su gemelo como podía. Algunos de los otros magos hacían lo mismo con sus varitas. «Tranquilo, Alphonse», insistió Gabrielle mientras le lanzaba un hechizo curativo en la garganta, pero, a diferencia de antes, él seguía tosiendo y rascándose. «Hermano, deja de rascarte. Solo lo empeoras». «No puedo evitarlo. Me pica muchísimo», insistió Alphonse entre fuertes toses. Tras unos instantes, la tos finalmente cesó. Respirando con dificultad, estaba a punto de darle las gracias a su hermana cuando notó las miradas de los demás. Un destello de ira cruzó sus ojos, luego empujó con firmeza a su hermana y gritó: «Deja de mirarme así. No me voy a convertir en uno de ellos». Alphonse tosió brevemente de nuevo en su puño, como si su garganta se desgarrara con cada estornudo. Pero rápidamente lo ignoró y se alejó de los demás lo más rápido que pudo. Gabrielle lo siguió, fulminando con la mirada a los demás por atreverse a amenazarlo, intencionadamente o no. Él va a estar bien, ¿verdad?», preguntó Kirche con tono esperanzado. «Quiero decir, Alphonse no se está muriendo. No puede convertirse en una de esas cosas». Colbert entrecerró los ojos, recordando cuando Ernesto casi le dispara a Alphonse presa del pánico. En aquel entonces, pensaron que era simple paranoia, algo que podían descartar fácilmente. Pero ahora que la idea les rondaba la cabeza, y el estado de Alphonse empeoraba claramente, no se les iba de las manos. Esperaba y rezaba para estar equivocado, pero ya no estaba seguro. «Quiero que ustedes dos se mantengan alejados de Alphonse, por si acaso», ordenó Colbert con suavidad mientras Karen reunía rápidamente a todos a su alrededor para marcharse de nuevo. Kirche y Tabitha lo miraron, la primera más sorprendida que la segunda, pero ambas asintieron. Entonces, antes de que finalmente se fueran, Colbert prendió fuego a la ropa contaminada, dejando una alta pirra a su paso. Tras dejar atrás el centro comercial, Kirche von Zerbst y el resto del equipo de rescate continuaron recorriendo las calles de Raccoon City. Julio, con Der Flinger en mano, iba a la cabeza mientras se dirigían hacia el este, hacia un gran río que atravesaba la ciudad de norte a sur. Según algunos letreros que había leído, se llamaba Río Circular. No sabía por qué, ya que desde luego no era redondo, pero no iba a criticar las costumbres de la gente a la hora de poner nombres. No cuando tenía asuntos mucho más importantes que atender. «Parece que entró ahí», gritó Julio cuando se detuvieron frente a una pequeña clínica abandonada y parcialmente saqueada.
Louise debía de estar buscando suministros médicos. Inteligente, comentó Agnes con un firme asentimiento, luego apoyó su rifle de palanca en el hombro y dijo: Suero, Vivian, conmigo. Con un gesto de asentimiento, Suero alzó su escopeta y Vivian su subfusil. El trío se adentró sigilosamente en el edificio. Sus armas se balanceaban mientras buscaban cualquier rastro de su presa o de los peligros que pudieran acechar en su interior. Una vez despejada la primera habitación, los demás los siguieron, con las armas bajas pero listas para ser desenfundadas al instante. Kirche había optado por cambiar su varita por su pistola, al igual que el profesor Colbert. Si había zombies dentro, lo último que Kirche deseaba era incendiar el edificio por accidente. Algo le decía que los demás no serían tan indulgentes la segunda vez. Respirando con dificultad, Kirche avanzó lentamente por los pasillos, iluminada únicamente por un pequeño conjuro de luz flotante que había lanzado antes. Su pistola temblaba en sus manos y le costaba un gran esfuerzo mantener la compostura. Pero al abrir lentamente otra puerta que daba a una habitación oscura y estrecha, sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Esa sensación se intensificó al ver un charco de sangre en el suelo, seguido de lágrimas húmedas. Allí, desplomado contra la pared del fondo, yacía el cuerpo de un joven, con el rostro desfigurado por el dolor y el terror. Arrodillado sobre él, un zombi le arrancaba trozos de carne del cuello, tan concentrado en su tarea que ni siquiera notó la presencia de Kirche. Tragando saliva, Kirche sintió la tentación de sacar su varita y prender fuego a la monstruosidad. Pero en lugar de eso, respiró hondo y extendió los brazos, apuntando con su pistola a la nuca de la zombi. Tras un instante, disparó un solo tiro, pero falló el blanco y la bala impactó en la parte posterior del hombro de la no muerta. Despertada de su festín, la zombi se giró lentamente y le gruñó a Kirche. Tenía la boca cubierta de sangre y la mandíbula apenas unida al resto del cráneo por finos tendones. Cuando el zombi se puso de pie, Kirche disparó de nuevo, esta vez impactando en el pecho izquierdo del zombi con escaso efecto. Presa del pánico, Kirche comenzó a retroceder mientras disparaba su pistola con mucha más rapidez. La mayoría de los disparos fallaron, pero las balas que sí dieron en el blanco alcanzaron sus hombros y pecho. A pesar del daño recibido, el zombi seguía acercándose a ella con dificultad. Detrás de ella, Kirche oyó a los demás correr hacia ella mientras finalmente lograba darle al zombi en la cara, arrancándole parte de ella. Por un momento pensó que ahí acabaría todo, pero el zombi simplemente retrocedió un poco antes de seguir su camino. Conteniendo un grito, Kirche vació el cargador, fallando la mayoría de las balas por completo. Finalmente, cuando su arma se quedó sin munición, una bala pasó justo entre los ojos del zombi, que cayó inerte al suelo a los pies de Kirche. Respirando con dificultad y con las pupilas dilatadas, Kirche siguió apuntando con su arma a su enemigo caído, con el dedo apretando el gatillo. Pero sin munición, solo se oyeron una serie de clics vacíos. El mundo exterior parecía no existir. Lo único en lo que podía concentrarse era en la habitación en la que se encontraba y en el zombi muerto frente a ella. Fue entonces cuando sintió una mano en el hombro, y dio un respingo y gritó del susto. Para su sorpresa y alivio, vio que era el profesor Colbert, quien la miró con dulzura mientras le decía: Kirche, tranquila. Tú puedes. La claridad comenzó a regresar a la joven estudiante, y solo entonces pudo notar que los demás estaban cerca. Algunos se mantenían alerta ante la posible aparición de zombis atraídos por el alboroto, mientras que otros la observaban atentamente. El rostro de la duquesa Karin de la Valliere era casi indescifrable, al igual que el de Tabitha, y Agnes simplemente parecía irritada. Otros, incluyendo a Wardes y, sorprendentemente, a Suero, le dirigían a Kirche miradas más comprensivas y amables, como si reconocieran lo que estaba sintiendo. Sintiendo como la vergüenza comenzaba a invadirla, Kirche bajó su arma y dijo: Lo siento, lo siento. Es que, estaba justo ahí, devorando el cuerpo de ese hombre. Ni siquiera se percató de mi presencia, y pensé que podría eliminarlo. Aunque no creí que costaría tanto. Sí, bueno, la próxima vez avísanos, aconsejó Suero antes de negar con la cabeza y marcharse. También sería buena idea dejar en paz a esa cosa de vez en cuando. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Kirche, sin comprender en absoluto el razonamiento del veterano cazador de monstruos. Entiendo que los evites en las calles, pero prefiero no estar en el mismo edificio que una de estas cosas. Estoy de acuerdo, intervino el barón Bayui. Si bien Zerbst probablemente debería haber prendido fuego a esa maldita abominación, su acción fue correcta. Dejar a esa cosa con vida es peligroso.
¿Incluso si gastas toda tu munición y fuerza de voluntad en ello? Preguntó Suero retóricamente, lanzándole a Kirche una mirada significativa. Ya lo hablamos, varón. Si matamos a todos los zombis que nos encontremos, no nos quedará nada para defendernos cuando realmente lo necesitemos. Cerberus desperdició un cargador entero matando a esa cosa cuando lo único que tenía que hacer era cerrar la puerta y echarle llave. De cualquier forma, ya no puede alcanzarnos. Kirche reprimió una maldición al darse cuenta de la táctica, ahora obvia en retrospectiva, que podría haber usado. Antes de que pudiera disculparse, la duquesa Valiere intervino y dijo: lo hecho está. Y lo que es más importante, la clínica parece estar libre de peligro por el momento. Deberíamos aprovechar eso. Zerbst, revisa la habitación en busca de suministros que podamos usar. Lo mismo va para los demás. Cuando terminen, reúnanse en el vestíbulo. Sí, duquesa, respondieron los demás, y luego se separaron para seguir sus instrucciones. Kirche suspiró, miró su pistola, sacó el cargador vacío e insertó uno lleno. Guardó el cargador vacío en el bolsillo y entró en la habitación, comenzando a registrar los estantes y armarios que cubrían las paredes. La mayoría estaban vacíos, probablemente por los demás supervivientes que habían venido antes en busca de ayuda. Solo quedaban unos pocos objetos, todos guardados en pequeños frascos blancos de un material desconocido para ella. Al tomar una de ellas, la sintió ligera y suave en la mano. Tenía una etiqueta. Un rectángulo azul con letras amarillas que decían Adravil encima, y debajo, otro pequeño conjunto de letras que decían ibuprofeno. El omnipresente logotipo de Umbrella Corporation se veía sobre el de Adravil, lo que le indicó a Kirche que el gremio de boticarios debía de ser el fabricante. Sin embargo, no sabía qué era el ibuprofeno. Al darle la vuelta al frasco, leyó las instrucciones y vio que se trataba de un analgésico. Había advertencias sobre no tomar demasiadas pastillas demasiado rápido, ya que podría ser perjudicial para la salud. La lista de efectos secundarios la preocupó bastante y la hizo dudar. Pero pensó que, si esas pastillas realmente aliviaban el dolor, era mejor que nada. Kirche dejó su mochila sobre una mesa cercana y la abrió, comenzando a guardar los frascos de medicina que había encontrado dentro. No eran muchos. Solo el frasco de Adravil, un gran recipiente metálico con la etiqueta Aquacure y un frasco oscuro con la etiqueta Safsprin. Aunque le repugnaba, también registró el cuerpo de la víctima del zombi, pero no encontró nada más que un gran cuchillo de cocina que el hombre claramente había usado para defenderse, con poco éxito. Pensó en quedárselo, pero una rápida mirada a la hoja la disuadió. El filo estaba desafilado por el uso excesivo y se podían ver grietas en el acero. Unos cuantos golpes más y se rompería por completo. No tenía sentido intentar conservarlo. Al abrir el siguiente armario colgante, Kirche encontró otra de esas hierbas verdes que veía por todas partes. Junto a ella había una hierba roja, también en una pequeña maceta de barro roja. ¿Por qué te cultivan?, se preguntó Kirche. Entonces, sus ojos se posaron en una nota junto a ella. Intrigada, la tomó y comenzó a leer. La nota se titulaba Hierbas de la montaña Arklay y estaba escrita por el Dr. Kenner. Tardó un momento, pero entonces recordó ese nombre del otro laboratorio secreto que habían encontrado antes. ¿Sería acaso su clínica? Decidió dejar esa pregunta para después y comenzó a leer en voz alta. Las hierbas de las montañas Arklay son extraordinarias. Sé que la corporación Umbrella ha sido fundamental en el estudio de sus efectos durante los últimos años, pero la mayoría de sus hallazgos están protegidos por patentes y secretos comerciales. Por suerte, dado que no se puede registrar ni proteger como marca un recurso natural, no pueden impedirme realizar mi propia investigación. Hasta ahora, los resultados han sido prometedores y desconcertantes. Existen 3 subespecies distintas de la hierba Arklay, cada una con un color y propiedades medicinales diferentes. La primera, y más abundante, es la de hojas verdes. Al molerlas e ingerirlas, la recuperación del dolor y la fatiga se acelera considerablemente. Además, el proceso natural de curación del cuerpo se acelera notablemente. Un paciente mío sufrió cortes y contusiones tras un leve accidente de moto. Le di a comer algunas hierbas y, ante mis propios ojos, vi cómo sanaban en cuestión de minutos. El único efecto secundario fue la deshidratación, algo previsible dada su acción. Al aumentar la dosis a 2 o 3 hierbas molidas, el efecto se potencia, siendo capaz de curar casi cualquier herida, incluso las más graves. Además de las hierbas verdes, también existen las rojas y las azules. Las hierbas rojas, por sí solas, son completamente inútiles.
Pero al combinarse con una hierba verde, potencian el efecto de esta última. Una hierba verde combinada con una roja es tan potente como 3 verdes. Las hierbas azules, en cambio, se pueden usar para tratar diversos venenos y toxinas, eliminándolos del organismo. Estos efectos se potencian al mezclarse con hierbas rojas, lo que proporciona una inmunidad limitada contra los venenos durante un breve periodo de tiempo, además de fortalecer el cuerpo. Cuando los 3 colores se combinan en una sola preparación, los efectos son extraordinarios. También he descubierto algo interesante sobre las hierbas verdes a través de mis experimentos y tratamientos. Parece que podrían tener propiedades antivirales. No suficientes para curar a alguien que ya padece una infección, pero al tomar suplementos de hierbas verdes con regularidad, el cuerpo podría estar mejor preparado para resistir futuras infecciones. Los resultados aún no son concluyentes, pero si estoy en lo cierto, los beneficios podrían ser incalculables. A continuación, presento una lista de diversas combinaciones de hierbas que he descubierto hasta el momento. Debido al efecto secundario de deshidratación que mencionan algunas hierbas, he limitado su uso a 3 por vez. Temo que usar más pueda perjudicar al paciente. Además, he comprobado que 3 son suficientes y que usar más sería excesivo. Los ojos de Kirche se abrieron de par en par al terminar de leer la nota y la lista que el Dr. Kenner había escrito. Una vez que terminó, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo, se echó la mochila al hombro, tomó las macetas y corrió lo más rápido que pudo hacia el vestíbulo de la clínica. «Profesor Colbert, encontré algo», exclamó Kirche mientras colocaba apresuradamente las plantas en el mostrador de recepción. «¿Qué, más plantas?», preguntó Agnes. «¿Por qué las tienes?». «No, eso no. Esto», interrumpió Kirche mientras sacaba la nota y se la entregaba al profesor Colbert. Tenía razón. Estas hierbas no son solo decoración o especias, son medicina. El profesor Colbert entrecerró los ojos mientras comenzaba a leer la nota con rapidez. Tenía los labios apretados y, una vez terminada, observó las 2 hierbas que Kirche había encontrado con mucho más interés que antes. Mientras las contemplaba, le entregó la nota a la duquesa Valiere, quien comenzó a leerla con calma mientras Wardes y el barón Valois intentaban leer por encima de su hombro. ¿Es esto correcto?, preguntó Karin con calma cuando terminó, entregando la nota a Agnes y a los demás plebeyos para que también la leyeran. Kirche quiso decir que sí, pero lo pensó mejor y respondió: «Creo que sí. No lo he comprobado yo mismo». Murmuró Karin mientras observaba las plantas con detenimiento. Aunque Kirche no podía pretender leer la mente de la duquesa, intuía el dilema que debía estar atormentándola. Por un lado, si la nota era auténtica, esas hierbas representarían una enorme ventaja para sus probabilidades de supervivencia. Pero, por otro lado, podría tratarse de un fraude, inofensivo en el mejor de los casos a mortal en el peor. Tristain conocía bien a los estafadores que vendían remedios milagrosos, que era lo que parecía indicar esta nota. La única forma de comprobarlo sería que alguien las analizara, lo cual suponía un riesgo enorme. Al darse cuenta de que era improbable que Karin ordenara a alguien arriesgar su vida de esa manera, Kirche tragó saliva, se irguió y ofreció: «Yo los pondré a prueba». «¿Qué?», preguntó Tabitha, ligeramente sorprendida. «Kirche, no. Podrías acabar envenenándote. Es demasiado arriesgado». «Estoy de acuerdo con tu amiga», respondió Agnes. «En absoluto». «Sí, lo entiendo», reconoció Kirche. «Oh, escúchenme, el Dr. Kenner podría estar diciendo la verdad y estas hierbas son tan útiles como afirma. Vale la pena intentarlo, al menos, y no es que las cosas puedan empeorar por aquí. Además, al menos así puedo ayudar sin ser una carga». El rostro de Colbert se ensombreció ligeramente ante la confesión, pero los demás se limitaron a mirarla. La atención de Kirche se centraba principalmente en Karin, clavando sus ojos en los de la duquesa. No era ningún secreto que Karin de la Valiere apenas toleraba la presencia de Kirche, y no la culpaba. Podían llamarla cínica, pero Kirche tenía la sensación de que Karin preferiría sacrificarla a ella antes que a uno de los miembros del equipo de rescate. Por eso Kirche se quedó boquiabierta de la sorpresa cuando Karin respondió: «No, no te dejaré hacer eso. Lo haré yo». «¿Qué?». «Karin», gritó el barón Valois mientras Karin sacaba un cuchillo, se quitaba la chaqueta y se remangaba. «Gabrielle, muele la hierba verde. Alphonse, prepárate para curarme por si acaso algo sale mal», ordenó Karin, ignorando las protestas del barón y de los demás. «Duquesa Valiere, aunque su gesto sea noble, debo desaconsejarle este curso de acción», suplicó Julio.
Desconocemos las consecuencias, y como líder de toda esta expedición, es demasiado arriesgado que se ofrezca como sujeto de prueba. Déjeme hacerlo a mí. Oye, yo fui quien se ofreció primero. Señaló Kirche. Antes de que nadie más pudiera ofrecerse en su lugar, Karin interrumpió con un tajante silencio. Cesare, first, aunque agradezco sus ofrecimientos, son innecesarios. Como líder de esta expedición, es mi responsabilidad garantizar su seguridad, y no ofreceré a nadie más para que corra el riesgo en mi lugar. Mi decisión es definitiva. Empuñando el cuchillo, Karin presionó la hoja contra su brazo y miró fijamente a los gemelos Awet. Ambos la observaron un instante y asintieron a regañadientes. Mientras Gabrielle sacaba un motero y comenzaba a moler las hojas de la hierba verde hasta convertirlas en polvo fino, Alphonse alzó su espada varita hacia la duquesa. Con la mano libre se rascaba furiosamente el cuello, dejando largas marcas rojas de sus uñas. Kirche, preocupada, creyó ver que su piel comenzaba a tornarse gris, pero se convenció de que era simplemente por la iluminación. Un par de personas más lo observaban, pero la mayoría de sus miradas estaban puestas en la duquesa Baviere. Tras unos instantes, Gabrielle de Awet regresó con la hierba molida y se la ofreció a Karin. La duquesa asintió y, con un movimiento fluido, se cortó el brazo con el cuchillo. Se estremeció brevemente de dolor, pero se mantuvo firme mientras la sangre brotaba de la herida. En cuestión de segundos, la sangre le cubrió el brazo y empezó a gotear al suelo, pero Karin la ignoró mientras enfundaba el cuchillo y tomaba la hierba en polvo con la mano libre. Sin dudarlo un instante, Karin se llevó la mano a la boca, vertió el contenido dentro y tragó. Una vez consumado el acto, todos observaron con expectación las consecuencias. Al principio, Karin solo chasqueó los labios un par de veces, pero entonces Julio murmuró: «Por los dioses». Al oír su murmullo, los demás desviaron la mirada hacia su brazo y, para su asombro, vieron cómo la herida comenzaba a cicatrizar ante sus propios ojos. Kirche no pudo evitar sonreír y alzar ligeramente el puño en señal de satisfacción, contenta de que sus instintos hubieran sido correctos. Lo sabía. Sabía que esas hierbas eran útiles. Exclamó Kirche mientras Karin tomaba un trapo que le ofrecían y limpiaba su brazo ensangrentado, dejando al descubierto una leve cicatriz pero sin ningún otro rastro de la herida autoinfligida. «Duquesa, ¿cómo se siente?», preguntó Gabrielle. «Tengo sed», respondió la duquesa Baviere, a lo que Julio inmediatamente sacó una botella de agua transparente y se la ofreció. Ella le dio las gracias, luego destapó la botella y se bebió la mitad de un trago. «¿Cómo es posible? Ninguna planta medicinal de Alquegenia es tan potente, sobre todo sin haber sido sometida a ningún tipo de mejora alquímica», reflexionó Laurette de Peltier. «¿Magia? Pero en este mundo no existe la magia, así que ¿cómo puede ser tan poderosa?». «No lo sé, pero estoy casi segura de que cualquier alquimista mataría por tener una de estas cosas», señaló Suero, haciendo que Kirche pensara inmediatamente en Montmorency. Era la mejor alquimista de la clase y, sin duda, mataría por tener acceso a esas hierbas. O al menos mataría a Kirche cuando regresaran, suponiendo que sobreviviera. Kirche sabía que ninguna disculpa sería suficiente para que Montmorency la perdonara por haberla usado así, pero ese era un problema del que se preocuparía después. «Eso no importa», interrumpió la duquesa Baviere. «Lo que importa es que ahora sabemos que son útiles y seguras. Considera esto una orden permanente. Recoge todas las hierbas que encuentres e intenta guardar muestras para llevárselas a Tristan». «Sí, creo que podríamos tener un nuevo cultivo rentable», comentó Hermes con una alegría apenas disimulada. «En efecto. Ahora bien, pongámonos en marcha». «Cesare, abre camino», ordenó Karin. «Por supuesto, su gracia», respondió Julio mientras desenvainaba a Derflinger. «¿Por dónde se fue?». Es difícil de decir», respondió Derflinger. «Se siente más fuerte hacia el oeste, pero esa es la parte de su rastro por la que acabamos de venir». «Entonces continuaremos en la dirección que hemos estado siguiendo, hacia el este, hasta que la espada cambie de dirección», ordenó Karin. «Puede que estuviera intentando encontrar transporte para salir de la ciudad por el río, y un barco sería útil». «Supongo que es un camino tan bueno como cualquier otro», admitió Derflinger, y los demás asintieron antes de partir de nuevo. Mientras lo hacían, Kirche se detuvo al creer oír un leve zumbido proveniente de arriba. Miró a su alrededor, intentando localizar el origen en la oscuridad, pero le costaba ver algo. Tras unos instantes, se encogió de hombros y siguió adelante, sin percatarse de un pequeño punto rojo que la observaba desde las sombras. «Comando, objetivos avistados».
avanzando hacia el este, en dirección al río. Continúen siguiendo la pista. No ataquen hasta que los equipos Bravo y Charlie estén en posición. Recuerden, no se permiten bajas. La corporación los quiere vivos. Comprendido. Con la varita firmemente aferrada a la mano, los ojos de Kirche se movían rápidamente de un lado a otro mientras caminaban por el callejón, esquivando las grandes hordas de zombies que Tabitha les señalaba. Se detuvieron brevemente en la salida, esperaron la señal de Tabitha y luego avanzaron por la calle contigua. Estaban a una cuadra del río, según el informe de Tabitha. Además de la omnipresente carnicería y devastación, lo más llamativo era un gran complejo con numerosos tanques integrados y grandes tuberías que desembocaban en el río. Sin acercarse, era imposible determinar la función del edificio, pero Colbert conjeturó que podría servir para transportar agua potable por toda Raccoon City. Hay una intersección de 4 caminos más adelante, anunció Tabitha desde arriba, con la voz amplificada mágicamente para que se la oyera. Sigan recto. Hay hordas en las otras direcciones. Están retenidas por barricadas, pero mejor no tentar a la suerte. Gracias, Tabitha, respondió Karin con sinceridad, mientras su mirada se elevaba momentáneamente para contemplar un gran edificio de 3 pisos que ahora estaba en llamas, con llamas rugientes que se filtraban por las ventanas rotas. Mientras tanto, Kirche se centró en Tabitha y Silpid. Los demás miembros del grupo de rescate hacía tiempo que habían aceptado la presencia de su amiga. Si bien un dragón habría hecho imposible la infiltración, era innegable la utilidad del reconocimiento aéreo en aquel infierno infestado de zombies. Kirche seguía siendo tolerada a duras penas, pero tenía la sensación de que su intuición sobre las hierbas de Arklay le había granjeado cierta simpatía. Pero eso no importaba. Lo importante era que estaban a la vista del río circular, pero no había ni rastro de Louise. De hecho, Derflinger no percibía la más mínima señal de que alguna vez hubiera estado allí. ¿Qué quieres decir con que perdiste el rastro?, preguntó Wardes con tono frustrado cuando se detuvieron brevemente justo antes de la intersección. No, me malinterpretaste, replicó Derflinger con sarcasmo. No puedo perder un rastro si nunca existió. Ella nunca estuvo aquí. ¿Y qué? ¿Simplemente se dio la vuelta y regresó por donde vino?, preguntó Agnes. ¿Por qué haría eso? No lo sé, no puedo comprender la mente de una adolescente, dijo Derflinger. Eso era tan cierto hoy como lo era hace 6000 años. Kirche apretó los labios y luego señaló. Encontramos el cuerpo del Dr. Kenner en ese laboratorio. Tal vez eso tenga algo que ver. Dados los horrores que encontraron en aquel lugar, el panorama no era nada alentador. Ni para el médico, ahora fallecido, ni para la situación en la que se encontraban. Julio, frunciendo ligeramente el ceño y envainando a Derflinger, comenzó a caminar de un lado a otro, golpeándose la barbilla con el dedo. Bien, repasemos todo, dijo Julio en voz baja. Sabemos con certeza que, antes del brote, Louise se quedó con la familia Iraga en su apartamento. Ese hecho es indiscutible. Una vez que comenzó el brote, al menos huyó a la ciudad, donde llegó al laboratorio clandestino, al mercado y a la clínica de Kenner. Creíamos que fue en ese orden, pero ahora tengo motivos para creer que el laboratorio pudo haber sido el último. Tiene sentido, añadió Colbert. El laboratorio estaba notablemente más lejos de los otros dos, y en la dirección completamente opuesta. Debió de ir primero al centro comercial y luego a la clínica. ¿Pero por qué fue al laboratorio? Algo me dice que, si el Dr. Kenner siguiera vivo, podría esclarecer la situación, comentó Suero, y los demás asintieron mientras un nudo se formaba en el estómago de Kirche. Cuando encontraron el cuerpo del doctor, se preguntaron si era el culpable o una víctima de aquella casa de los horrores. Aún no lo sabían con certeza, pero a Kirche le parecía más probable que fuera el culpable. Karin respiró hondo por la nariz mientras crecía su frustración y declaró, no importa cómo llegó Louise hasta allí. Lo que importa es que estamos en el lugar equivocado. Tenemos que dar la vuelta y seguir su rastro. De acuerdo. Quedarse aquí es una pérdida de tiempo, respondió Marion mientras los demás asentían. Alphonse se disponía a decir algo, pero tosió violentamente en su mano y casi se dobló de dolor. Los demás retrocedieron involuntariamente, salvo Gabrielle, que corrió de inmediato a ayudar a su hermano gemelo. Cuando el mago de agua terminó, apartó la mano de sus labios, y Kirche notó al instante una sustancia oscura y pegajosa en su palma. «¿Eso es sangre?», susurró Kirche, captando la atención de todos. Alphonse lo miró un instante, luego gruñó, casi siseó a Kirche mientras exclamaba. «Deja de mirarme así. Ya te dije que no soy yo».
Antes de que pudiera terminar de hablar, un tintineo contra el cemento los interrumpió. Al mirar hacia abajo, vieron un pequeño recipiente metálico con un anillo azul en el centro caer a sus pies. Kirche entrecerró los ojos brevemente, confundida, pero los abrió de par en par al recordar las lecciones del gánster y darse cuenta de qué se trataba. «Granada, no». Oyó gritar a Agnes, justo antes de que el mundo se viera envuelto en una luz blanca al explotar la granada. A Kirche le zumbaban los oídos. Quedó momentáneamente ciega y sorda. Sentía la garganta palpitar mientras gritaba de dolor, incapaz de oírse a sí misma, y tropezaba sin control hasta que chocó contra un objeto sólido y cayó al suelo. Tras unos instantes angustiosos, Kirche comenzó a recuperar la vista y el oído. Parpadeó para quitarse las manchas blancas de los ojos y, aunque todo sonaba amortiguado, pudo oír los gritos y alaridos ahogados del resto del grupo. Algunos, más alejados de la granada, lograron ponerse a salvo a tiempo, como Agnes, Julio y Suero, quienes ya disparaban con sus pistolas a objetivos que Kirche no podía ver. Los demás seguían tambaleándose, intentando recuperarse lo antes posible del ataque injustificado. La situación empeoró cuando lanzaron más bombonas en medio de ellos, expulsando un gas blanco y denso que le provocó a Kirche un ardor y lagrimeo en los ojos. A medida que recuperaba el oído, Kirche empezó a oír el intenso tiroteo que provenía de todas partes. Aturdida, se incorporó brevemente para mirar, pero cayó de nuevo al dolor cuando algo la golpeó en el pecho. Instintivamente se llevó la mano al pecho para detener la hemorragia, pero para su sorpresa no sintió sangre. Al mirarse la mano, no vio ni una sola mancha roja. Algo la había golpeado, sin duda, y tenía el pecho magullado y sensible al tacto, pero no era una bala. Sabiendo que estaban siendo atacados, Kirche se arrastró a gatas hasta el otro lado del coche, que ahora le servía de refugio, gritando y chillando mientras los cristales se rompían a su alrededor. El resto del grupo de rescate había comenzado a recuperarse, lanzando hechizos y disparando balas mientras otros intentaban disipar el gas que les nublaba la visión. Pero en medio del caos, era difícil distinguir dónde estaba todo, y sus emboscadores parecían estar por todas partes. Cuando lanzaron más granadas, Kirche se cubrió los ojos y los oídos de inmediato, apartándose de las detonaciones de luz y sonido. Aún la afectaban, pero en menor medida. Sacudiendo la cabeza, Kirche lanzó un hechizo rápido para disipar el gas que le nublaba la vista, pero aún le ardían los ojos. Se maldijo por no ser capaz de lanzar un solo hechizo de curación eficaz mientras se frotaba los ojos frenéticamente, intentando limpiarlos. Fue entonces cuando empezó a oír voces nuevas y desconocidas. «Entren, entren», gritó un hombre con voz grave. «Que alguien derribe a ese maldito dragón», gritó otra mujer, con la voz interrumpida por un carámbano que le rozó el hombro y la hizo caer al suelo de hormigón con un grito de dolor. «Disparo de rifle de choque», respondió un tercero, seguido del silbido de un relámpago en el aire. Un instante después, Kirche oyó a Silpid gritar de dolor al ser derribada, y Tabitha dejó escapar un pequeño quejido. Se sintió un fuerte golpe al estrellarse Silpid, pero Tabitha rodó para esquivarla y se puso de pie, tambaleándose para proteger a su familiar mientras sus atacantes gritaban que la atraparan y aseguraran al dragón. Kirche, asomándose por detrás del coche, abrió mucho los ojos al poder distinguir, a través de su visión borrosa, quiénes los atacaban. Eran al menos una docena, probablemente más a juzgar por las breves ráfagas de disparos que provenían de las ventanas cercanas. Todos vestían trajes y armaduras negras idénticas, con cascos y máscaras que les ocultaban completamente el rostro. En sus manos portaban rifles, escopetas, subfusiles y otras armas que Kirche no reconoció. Tabitha intentaba valientemente repelerlos con una destreza mágica excepcional, levantando rápidamente un muro de hielo que atrapó una pierna de uno de ellos mientras retrocedían sorprendidos. Además, lanzó fuertes ráfagas de viento helado y fragmentos de hielo que se rompieron contra sus armaduras, haciendo retroceder a varios más. Sin embargo, pronto cayó abatida bajo el fuego sostenido de múltiples asaltantes que atacaban desde todas direcciones. Al mismo tiempo, Silpid intentaba levantarse, pero sus músculos la abandonaban mientras un trío de atacantes disparaba rayos con extraños rifles toscos de color amarillo. Otros comenzaron a envolver su cuello, hocico y extremidades con gruesas cuerdas metálicas, inmovilizándola por completo. Al darse cuenta de que tenía que hacer algo, Kirche salió de su escondite, apuntó con su varita al atacante más cercano y gritó: «¡Lanzallamas!». «¿Qué demonios?», gritó su objetivo sorprendido, solo para ser consumido por el fuego.
Kirche sonrió brevemente, pero esa sonrisa pronto se transformó en horror cuando el hombre comenzó a retorcerse y a gritar de agonía. Intentó en vano sofocar las llamas, y sus gritos se volvieron más incoherentes y agonizantes hasta que finalmente comenzaron a apagarse. Solo entonces, cuando el cuerpo inerte del hombre cayó al suelo en un montón humeante, el sonido cesó. Pero Kirche no podía concentrarse en nada más, pues el mundo a su alrededor se desvaneció. Lo único que veía era el cuerpo del hombre que acababa de matar. Sus pupilas se dilataron y su respiración se hizo superficial mientras el impacto de lo que acababa de hacer la consumía. Por mucho que intentara convencerse de que no tenía otra opción, de que se defendía a sí misma y a su amiga, lo único que podía pensar era en que acababa de matar a un hombre. Un hombre que, a diferencia de los incontables zombies que había aniquilado en las últimas horas, seguía vivo. Tenía mente y alma, las cuales ella acababa de extinguir de forma brutal y agonizante. Ante esa revelación, el mundo exterior parecía no existir. Su estupor se rompió bruscamente cuando un puño cerrado impactó de repente contra su rostro. Kirche cayó hacia atrás, gritando de dolor, solo para ser jalada hacia atrás y recibir otro puñetazo en el estómago. Su varita fue arrancada de su mano mientras su atacante le propinaba puñetazos en la cara, el pecho y el estómago. Una patada le hizo perder el equilibrio, provocando que la maga cayera de rodillas, donde rápidamente recibió otra patada en la cara. Al caer de espaldas, su mente estaba aturdida. Kirche sentía un dolor sordo y punzante por todo el cuerpo. Tenía un ojo hinchado y cerrado, y sentía cómo la sangre le corría del labio partido. Sobre ella estaba su agresor, y a través de la visera opaca de su máscara, podía sentir su ira calándole hasta los huesos. Sacó una pistola cromada y cambió el cargador con un gesto ostentoso. Cargó una bala y le apuntó directamente a la cabeza, con el dedo sobre el gatillo. «Vándalo, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó alguien mientras corría hacia él. «La necesitamos viva». Mató a Gripsley. La muy perra le prendió fuego. Siseó furiosa Vandal mientras Kirche intentaba inútilmente cubrirse la cara con la mano. «Bravo, 2, retírate ahora. Es una orden», siseó su camarada, apartando el arma. «Bravo, 2, Vandal», miró a su compañero, mostrándole a Kirche el logo que ambos llevaban en los hombros. Consistía en 4 diamantes rojos apuntando a los puntos cardinales, con sus puntas convergiendo en el centro de un fondo blanco con un anillo gris. Debajo del logo estaban las letras US, todo ello grabado en un parche triangular redondeado con la punta hacia abajo. Tras gruñir, Vandal enfundó su arma y le propinó una patada en la cara a Kirche, provocando que todo se oscureciera. Con las manos atadas a la espalda, Julio Cesare y el resto del grupo de rescate fueron conducidos al otro lado de la calle, hasta el edificio que Tabitha había avistado. Al principio intentó zafarse de sus captores, pero unos cuantos golpes con varas que, de alguna manera, le infligieron una intensa descarga eléctrica, lo disuadieron. Además, pronto se hizo evidente que no tenía a dónde huir, incluso si hubiera logrado escapar brevemente. Le habían confiscado sus armas y las habían guardado en diversas bolsas que los soldados llevaban consigo. Lo mismo ocurrió con todos los demás, prestando especial atención a las varitas de los magos y a Derflinger, todas cuidadosamente colocadas en estuches forrados de espuma por razones aún desconocidas, aparte de para que Derflinger se callara después de que empezara a insultarlos. Pero dado que él y sus compañeros estaban capturados y no muertos, y sabiendo quiénes eran esas personas, Julio tenía una vaga idea de lo que querían. «Sigan moviéndose», ordenó bruscamente uno de los soldados vestidos de negro mientras empujaba al barón Bayui, a quien también le ataban las muñecas con grandes esposas blancas que Julio oyó que llamaban bridas. Enfurecido, el varón se detuvo en seco, giró la cabeza para mirar a su captor y gritó: «¡Quita las manos, uf!». Las protestas del varón se acallaron cuando el soldado le propinó un puñetazo en el estómago que lo hizo doblarse de dolor. Acto seguido, lo giraron a la fuerza y lo empujaron hacia adelante, mientras el soldado gritaba: «He dicho que te muevas». A su alrededor, Julio podía ver a los demás miembros del grupo de rescate fulminando con la mirada a sus captores desconocidos, con la mayoría de sus ojos buscando desesperadamente una salida. Otros, en particular Tabitha y el profesor Colbert, centraban su atención en Kirche von Zerbst. De entre todos los alquegenianos presentes, ella era, con diferencia, la que se encontraba en peor estado. Esto se debía a que había matado a uno de los soldados durante la emboscada, lo que provocó que sus compañeros se vengaran con saña.
Para cuando se percató de la situación de Kirche, ya estaba siendo abatido por más granadas de luz y gas, además de un intenso fuego de armas de fuego desde múltiples ángulos. No tenía ninguna posibilidad. Su mirada se posó brevemente en Karin de la Valliere, la última en caer. En un entorno más abierto, su magia de viento habría bastado para aniquilar a sus atacantes. Pero en un espacio tan reducido y claustrofóbico, poco podía hacer sin arriesgar la vida de sus subordinados. Algunos habían salido despedidos por el viento, pero los soldados se habían dispersado lo máximo posible manteniendo campos de fuego superpuestos, casi como si supieran exactamente lo que Karin habría hecho de otro modo. Lo que finalmente la hizo rendirse, sin embargo, fue cuando el aparente líder de los soldados sacó el cuerpo ensangrentado, maltrecho e inconsciente de Kirche para que todos lo vieran y le apuntó con un arma a la cabeza. Afirmó que, aunque tenía órdenes de capturarlos a todos vivos, estaba más que dispuesto a aceptar a Kirche como una baja desafortunada si Karin no obedecía. Incluso si disparaban munición no letal, balas de goma. Si recordaba bien el vídeo instructivo del gánster, la implicación era obvia. Los demás protestaron, y Julio pudo ver la furia de Karin, pero al final soltó su varita espada y se rindió sin oponer más resistencia. Solo después Julio pudo ver cuántos atacantes habían sido. Incluyendo al hombre que Kirche había incinerado, eran 20, todos con armaduras negras idénticas, cascos y máscaras que ocultaban completamente sus cuerpos. Algunos resultaron heridos, sobre todo por Tabitha, quien logró cortar a uno en el hombro y congelar las piernas de otro, pero gracias a sus armaduras y a los suministros médicos que les administraron rápidamente una vez que Julio y los demás estuvieron a salvo, gran parte del daño se mitigó. Una tormenta de emociones se arremolinaba en la cabeza de Julio cuando por fin divisaron el edificio. Predominaban la ira y la humillación. La batalla, si es que se le podía llamar así, había durado poco más de un minuto. Ni siquiera tuvieron oportunidad de contraatacar. Para cuando se dieron cuenta de lo que sucedía, estaban rodeados y abatidos. Aunque el resultado final hubiera sido el mismo, Julio se habría sentido mejor si hubieran logrado ofrecer una resistencia más digna y derrotar a más enemigos. Pero ahora solo podía pensar en que ellos, algunos de los mejores soldados y magos de batalla de Tristain, habían sido derrotados de forma aplastante, como si fueran simples escolares. Peor aún, pues los escolares de verdad habían sido quienes habían causado el mayor daño. Julio desconocía la identidad de esos atacantes. Los logotipos en sus parches de hombro le recordaban a los de Umbrella, pero no comprendía por qué un gremio de boticarios contaría con soldados o mercenarios tan bien entrenados. Lo que sí era evidente era que ellos sabían mucho más sobre ellos que ellos sobre ellos. Se centraron en eliminar primero a los magos, desarmándolos de sus varitas cuanto antes. Se dispersaron para evitar quedar atrapados en un solo hechizo. Algunos se mostraron sorprendidos al ver los pocos hechizos, pero por el tono, parecía que la sorpresa no era tanto de incredulidad, sino más bien de ver algo por primera vez después de solo haber oído hablar de ello. En cualquier caso, era obvio que de alguna manera conocían la magia en un mundo donde no existía, y solo había un grupo en el que Julio podía pensar que pudiera saberlo. «Barriad», susurró Julio en voz baja. Incluso después de todo lo que el Papa Víctor le había contado sobre su enemigo ancestral, Julio había mantenido la esperanza de que, tras 6000 años, aquello ya no importara. Que los Barriad los hubieran olvidado por completo, o incluso que hubieran desaparecido del todo. Pero ahora era evidente que tales esperanzas eran una insensatez. Los Barriad estaban vivos y coleando. Eso era obvio para Julio, y seguían siendo su enemigo. Un enemigo muchísimo más poderoso de lo que jamás hubieran imaginado ni en sus peores pesadillas. Tenía que sacar de allí a los demás y a sí mismo antes de que sufrieran un destino horrible. Pero por más que lo intentó, no encontró ninguna salida, y darse cuenta de eso le provocó una angustia aún mayor. «Tráiganlos aquí», ordenó el que parecía ser el líder de los soldados mientras abrían una puerta de alambre en la valla que rodeaba el complejo. Al ver que había algunos zombis merodeando, añadió rápidamente: «Maten a los zombis». «Recibido», respondieron los soldados. Mientras un grupo guiaba a los magos, con otro arrastrando a Silpit justo detrás, los demás entraron al patio y comenzaron a disparar tiros aislados o ráfagas rápidas a la cabeza de cada una de las abominaciones no muertas que previamente habían reclamado el patio como suyo. A diferencia de sus propios intentos con las armas de fuego de este mundo, la puntería de los soldados era casi perfecta. En cuestión de instantes, el patio quedó libre de peligro.
Después, mientras él y los demás eran conducidos al centro del patio y obligados a tirarse al suelo, donde les colocaron otro par de bridas alrededor de los tobillos para inmovilizarlos por completo, un grupo de 4 soldados entró en el edificio. Al entrar, Julio pudo ver que el edificio tenía un letrero que decía planta de tratamiento de agua del río circular estampado en la pared exterior. Al mismo tiempo, los otros soldados recorrían el perímetro para abatir a cualquier zombi atraído por los disparos. Extrañamente, ahora que Julio no podía concentrarse en nada más, notó que los disparos de las armas de los soldados eran considerablemente más silenciosos que cualquier cosa que el grupo de rescate hubiera estado usando. Al observar las armas con más detenimiento, vio que todas tenían extensiones de cañón largas y negras. Silenciadores, si recordaba bien el vídeo instructivo. Iván, la planta está segura. Los bow hostiles han sido neutralizados, comentó una soldado, la misma a la que Tabitha había llamado antes. Aparte de un grueso vendaje que le rodeaba el hombro, parecía estar en perfecto estado. Gracias, Gaul, respondió Iván. Acto seguido, chasqueó los dedos hacia otros 3 soldados y añadió: Kodiak, Viper, Cam, revísenlos para ver si tienen heridas. Trátenlos como puedan. Empiecen por el mago de fuego. Sí, señor, respondieron los 3 soldados mientras se dirigían inmediatamente hacia Kirche. No la toques. Siseó el profesor Colbert, pero lo ignoraron y lo apartaron para darles espacio a los 3 médicos para trabajar. Veo múltiples contusiones y laceraciones en la cara y la parte superior del torso, gritó uno de los médicos mientras otro levantaba suavemente la cabeza de Kirche y le abría el párpado iluminándolo con una pequeña luz. Posible conmoción cerebral también, añadió. ¿Presión arterial? Estable, respondió el tercero mientras pasaba un extraño aparato por su cuerpo. No detecto ninguna fractura. ¿Estás seguro de eso? Tan seguro como puedo estarlo en el campo. Con eso bastará. Viper, inyecta una pequeña dosis de solución curativa. Sí, Cam, respondió la única médica mientras sacaba una pequeña varilla de una de sus muchas bolsas. Presionando la punta de la varilla contra el cuello de Kirche, pulsó un botón en la parte inferior que inyectó un líquido verde brillante en su cuerpo. Kirche despertó de su estado de semiconsciencia con un grito de dolor que, por suerte, pareció amainar rápidamente al tiempo que sus heridas comenzaban a sanar. Su ojo derecho aún permanecía hinchado y cerrado, y el hematoma más grande de su mejilla seguía visible, pero al menos ahora podía mirar a su alrededor con un ligero aturdimiento. Señorita Zerbst. ¿Kirche, se encuentra bien? Preguntó Colbert mientras Kirche lo miraba brevemente y luego bajaba la cabeza. Todo, huele, admitió, provocando que su captor, que estaba cerca, soltara una risita. Si crees que duele ahora, dijo ominosamente, pero su líder lo apartó bruscamente. Julio centró toda su atención en los 2 soldados, y de reojo vio que Agnes, Karin y Tabitha también los observaban. ¿Cuál es tu problema, vándalo? Siseó Iván en voz baja, lo que Julio apenas pudo oír. Ya te lo dije, quemó vivo a Grizzly, comentó Vandal señalando a Kirche. ¿Se supone que debo ignorarlo? Sí, lo eres. Sobre todo porque ya la dejaste casi muerta a golpes, respondió Iván, y le clavó un dedo en el pecho a Vandal. De momento está estable, pero si muere, te lo descontaremos de tu sueldo. La expresión de Vandal era imposible de descifrar tras su máscara, pero echó un vistazo a Kirche mientras sus compañeros atendían sus graves heridas. Luego volvió a mirar a Iván y respondió, puedo vivir con eso. Iván pareció inspirar profundamente, luego dijo, recuerda, Vandal. Supervivencia, la misión, luego el orgullo. Somos mercenarios. Morir es parte del trabajo, pero si te veo siquiera mirarla de nuevo, te liquidaré yo mismo. ¿Entendido? Vandal guardó silencio un instante y luego asintió, comprendiendo. Bajo la armadura, era evidente que el mercenario no estaba nada contento. Aún así, siguió adelante. Con la aparente insubordinación aparentemente sofocada, Julio observó cómo Iván se alejaba, sacando un pequeño dispositivo portátil para hablar por él. Comandante, aquí equipo Bravo. Los activos están asegurados, solicitamos extracción inmediata, dijo Iván, para gran confusión de Julio. Grizzly está muerto en acción. El sujeto 16 lo sorprendió antes de que pudiéramos abatirla. El activo está herido, pero estable. ¿Con quién está hablando? Preguntó Agnes sin poder evitarlo, solo para que uno de los mercenarios le diera una palmada en la nuca. Cállate, ordenó el mercenario, provocando que Agnes lo mirara con dureza, pero por lo demás obedeció.
Negativo, el sujeto cero no estaba entre ellos, continuó Iván, respondiendo a alguien a quien Julio no podía ver ni oír. El capitán mercenario miró brevemente a Karin y prosiguió. Existe una posible relación familiar entre el sujeto cero y el sujeto 6. Necesitaremos un análisis de ADN para confirmarlo. No fue difícil deducir a qué se refería el sujeto 6, y la atención de Julio se centró en Karin. Para su sorpresa, la expresión pasiva y estoica habitual de Karin se había transformado en una de pura conmoción. Pero eso duró solo un instante antes de convertirse en lo que solo podía describirse como furia pura e incontrolable. Lanzaba miradas fulminantes a los mercenarios con tal intensidad que, incluso atados, no pudieron evitar retroceder unos pasos nerviosos. Julio incluso sintió unas gotas de sudor resbalar por su frente. No es que pudiera culparla. Al fin y al cabo, si el sujeto cero parecía tener una relación familiar con Karin, eso solo podía significar una persona. Estos mercenarios, o al menos la compañía para la que trabajaban, también buscaban a Louise. Un escalofrío intenso recorrió la espalda de Julio, un sentimiento que sabía que compartían los demás cautivos del grupo de rescate. El único consuelo era que, al parecer, aún no habían encontrado a Louise si afirmaban abiertamente que no estaba entre ellos, pero eso era una pequeña bendición. Afirmativo, hemos capturado a la criatura voladora. Aparentemente, coincide con la descripción de un dragón, continuó Iván, pero para entonces el resto de los mercenarios ya empezaban a murmurar entre ellos. Jesús, no veo la hora de salir de este agujero. Murmuró uno de ellos. La empresa nos va a sacar después de esta operación, ¿verdad? Preguntó otro, y un tercero asintió. Más les vale, o te juro por Dios que se van a lastimar, dijo. Aún así, magia de verdad. No me lo creí hasta que lo vi. Hablando de eso, ¿cómo está el hombro? La armadura se llevó la mayor parte. Nada que una visita a la enfermería no pueda solucionar. ¿Y tu pie? Lo mismo digo. Francamente, después de todos los problemas que ha tenido el equipo Delta para asegurar al sujeto cero, me alegra que lo hayamos conseguido al primer intento, dijo, y luego miró a los magos cautivos. Recuérdenme, ¿por qué mantenemos con vida a los no magos?